Bien, buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más por permitirme, ¿verdad?, llegar entre ustedes para poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Amén, hermano. Vamos al capítulo 3, donde la intención del escritor de los Hebreos es mostrar la supremacía de Jesús por encima de Moisés, y es lo que nosotros estaremos situados en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 6. El propósito de la enseñanza que se persigue que mostrar que Jesús es superior a Moisés. Y ese es el hilo o el tema central o el propósito que nos trae esa narración. Entrando un poco de lleno, hemos estudiado en estos dos capítulos que el escritor de los Hebreos buscó de animar a la fidelidad hacia Jesús. Y miramos entonces en el primer tema, se presentó la superioridad de Jesús por encima de los profetas. Esto cuando nosotros lo mirábamos en el capítulo 1, del verso 1 hasta el versículo 3. Luego, ¿verdad?, llegamos a la siguiente parte donde el escritor de los Hebreos enseña la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y eso lo mirábamos cuando estábamos situados en Hebreos capítulo 1, del verso 4 hasta el capítulo 2, versículo 18 de Hebreos. Y, Abuelita están ahí. y como decíamos entonces, efectivamente, los hebreos tenían cierto, veneraban, ¿verdad?, a Moisés. Y en ese sentido, entonces, el escritor de los hebreos, pues, trata de presentar a Moisés o Jesús siendo superior a Moisés. Cuando hacemos referencia a Moisés, pues, nos trae a la mente que es el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. También, ¿verdad? Cuando hablamos de Moisés, hacemos referencia a que él fue el libertador en el cual, ¿verdad? Pues trajo fuera de la esclavitud egipcia del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. También Acá no Moisés se escucha. fue también Acá no se legislador escucha nada. de lo que sería la ley, y fue a través de él, ¿verdad?, quien Dios reveló mucho concerniente a la religión judía. Ahora entonces, el escritor de los Hebreos esperaba tener ese éxito en el sentido, hermanos, de animar a sus hermanos a permanecer fieles a Jesús. Y para ello, entonces, el propósito que persigue el escritor de los Hebreos en primera instancia es comparar a Jesús con Moisés. Y esto es lo que se propone la tarea de ilustrarnos lo que sería la superioridad de Jesús por encima de Moisés. Y es lo que nosotros vamos a considerar en Hebreos capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 6, que es el texto, los textos que sirve de base para nuestro estudio. Entramos entonces de lleno y lo que vemos entonces, el llamado a considerar de Jesús. En Hebreos capítulo 3, el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideran a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Podríamos hacernos entonces la pregunta: ¿a quién se da este llamado? Y noten, ¿verdad?, que el escritor de los Hebreos se está dirigiendo a los destinatarios de esta carta, a los lectores principales, como hermanos santos. En otras palabras, los receptores de esta carta eran hermanos que habían sido santificados, hermanos que, de acuerdo a la definición de ser santo, significa, ¿verdad?, ser apartado para un propósito santo, o puesto aparte para un propósito santo. Y es lo que está escrito en Hebreos capítulo 2, el verso 10, el versículo 11, en el cual dice de esta manera: convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que sacrifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. En esta primera identificación de estos dos versículos, pues menciona, ¿verdad?, de que Él los ha santificado. Por ende dice que Él, siendo Padre, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es entonces a los hermanos en Cristo
a quien el escritor de los Hebreos se está dirigiendo estas cosas. Y noten, ¿verdad?, que en el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreo, además de llamarles santos, además de llamarlos que habían sido santificados, menciona, dice, que ellos también habían sido participantes del llamamiento celestial. Y de esta manera, entonces ellos habían venido a ser parte de este llamamiento celestial. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo habían llegado a este llamamiento celestial? Y nosotros entonces llegamos a ese llamamiento celestial a través de lo que sería el Evangelio. Es decir, por medio del Evangelio que se nos predicó, es la manera en la cual Dios nos llama. Es la manera, ¿verdad?, de cómo nosotros llegamos a Cristo y de esa manera pues somos participantes del llamamiento celestial. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13 y 14 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nota, ¿verdad?, lo que dice el versículo 13 y 14. Si bien es cierto, dice, nos ha escogido desde el principio para salvación. El hecho es que se nos indique, ¿verdad?, que nos ha escogido desde el principio de la salvación, eso en ningún momento pues quiere decir alguna predestinación como tal, sino que Dios nos ha destinado para principio de la salvación, o desde antes, o desde el principio de la salvación, pero fue a través del Evangelio. En otras palabras, Dios ha dicho, ¿verdad?, a través del Evangelio, en el cual dice, Él nos llama. Y todas aquellas personas que son obedientes al Evangelio, pues de esa manera, pues llegamos a Cristo. En el versículo 12 de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, dice, para que anduvieran como es digno de Dios, del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. En otras palabras, entonces, desde el principio de la salvación, pues nos ha escogido para salvación o santificación. Pero este llamamiento es a través del Evangelio, en el cual nosotros pues estamos destinados a predicarlo. Y la persona que obedece en ese sentido, ¿verdad?, se hace parte de ese llamamiento celestial. Y lo más importante que se menciona en este versículo que recién leíamos es que para que nosotros andemos como es digno, porque nos ha llamado a un llamamiento en el cual es de gloriarnos. Entonces, claramente, los destinatarios originales de esta carta de los hebreos eran cristianos, porque habían sido llamados, eran santos y eran parte del llamamiento celestial. Entonces, en resumen, ellos eran cristianos y nosotros, ¿verdad?, hoy en día que estamos en este momento, pues necesitamos dar la debida atención a esta exhortación que también se hacía a ellos, pero también se nos hace a nosotros. Y noten lo que el apóstol, el escritor de los Hebreos, trataba de considerar a los destinatarios de esta carta. Y era que ellos consideraran a Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Pero preguntémonos entonces, ¿cómo es que Jesús es un apóstol? Si nosotros buscamos la definición de apóstol, apóstol significa, ¿verdad?, uno que es enviado. Así como también, ¿verdad?, Moisés fue enviado por Dios, así también Jesús fue enviado. En ese concepto, ¿verdad?, de ser enviado, de esa manera Jesús viene a ser un apóstol. Si nosotros leemos en Hechos capítulo 13, el versículo 22, en el sermón del apóstol Pedro, se menciona, ¿verdad?, lo que fue predicho por Moisés y cómo también nosotros profetas hablaron acerca de ello. Dice el versículo 22, Moisés dijo, el Señor el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y nótese, ¿verdad?, de que esto que se está mencionando
se menciona también en Juan capítulo 7, el versículo 16, en el cual dice, Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino dice, del que me envió. Entonces, vemos entonces que Moisés había mencionado diciendo que Dios iba a levantar un profeta. Y este profeta, pues también hace concordancia con lo que menciona en Juan 7:16, en el cual dice que él estaba enseñando, pero su enseñanza, dice, no era de él, sino de aquel que lo había enviado. En otras palabras, siendo enviado de Dios, él es apóstol. Y además de esto, dice, ha dado su vida en sacrificio por nosotros y ofreciendo ese sacrificio a Dios, pues se convierte en un sumo sacerdote. Y si nosotros hacemos la comparación, Moisés era apóstol de Dios, pero no era sumo sacerdote a la vez, como lo era Jesús, en este caso diciendo apóstol y sumo sacerdote. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo es que Jesús es sumo sacerdote? Y este es uno de los temas más importantes o impactantes que nosotros vemos en la epístola de los Hebreos. Y él se convierte en sumo sacerdote porque él fue hecho propiciación por nuestros pecados a través de ofrecerse en la cruz. Y de esto, ¿verdad? Es lo que se nos menciona en Hebreos capítulo 7, el versículo 26 y 27, diciendo de esta manera, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y nota lo que dice el versículo 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando él se ofreció a sí mismo. Y noten de manera muy detenida lo que el apóstol, lo que el escritor del menciona acerca de Jesús, el cual dice que era santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Y nótese que en el versículo 27, pues ya más adelante miraremos muy en detenimiento acerca de ello, pero se menciona, ¿verdad?, de que ellos, los sumos sacerdotes, pues tenían que ofrecer sacrificios primero por ellos, para después ofrecer sacrificio por el pueblo. En el caso de Dios, en el caso de Jesús, dice, pues teníamos o se tenía algo muy importante, que era santo, inocente, inmaculado. Por ende, entonces, el sacrificio que Jesús hace, lo hace de una vez para siempre, y a la misma vez se manifiesta que es un sacrificio sumamente perfecto. Y la parte más llamativa, ¿verdad?, que se nos menciona es, además de ser sumo sacerdote, él continúa intercediendo a nuestro favor. Noten lo que dice el versículo 24 de Hebreos 7. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces vemos que él se ofreció, fue nuestra propiciación, y a la misma vez se nos menciona entonces de que Él continúa intercediendo a nuestro favor. Miren lo que se menciona en el siguiente punto. Se nos presenta de que Jesús es superior en su persona. ¿Cómo esto? ¿Cómo es esto? Miren lo que dice el capítulo 3 de Hebreo, verso 2 al 4, en el cual dice de esta manera, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así que, como el constructor de la casa, tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y nótese, amados hermanos, que el problema que vemos, ¿verdad?, no es de fidelidad, porque Jesús fue fiel en lo que se le envió, y leíamos, ¿verdad?, lo que se menciona, o leemos lo que se menciona en Juan 17:4, en el cual dice, yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera.
Y en el caso de Moisés, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos referencia de Moisés, también él fue fiel, porque dice cuando, por la fe Moisés, cuando ya era grande, dice la Escritura, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué es lo que hizo? Dice, escogió entonces ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales. Y dice que consideró con mayor riqueza el oprobio Cristo que los tesoros eh, terrenales. Y vemos entonces que el libro de Hebreos, que el capítulo 11, se nos destaca a Moisés por esa fe, por esa calidad de fe que se ve en él. Y a la misma vez, ¿verdad? Mencionamos y decimos que en el caso de tanto Jesús como Moisés fueron fiel a lo que se le mandó, fueron obedientes en cuanto a la tarea que Dios les había enviado. En Números capítulo 2, el verso 6 al versículo 8 dice de esta manera, y él dijo, oigan ahora mis palabras, si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, no así como mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no terminan a hablar contra mi siervo Moisés? Y ese es el reclamo que vemos de Dios acerca del pueblo de Israel. Y nótese lo que dice el versículo 7, dice, Moisés era fiel en su casa. Entonces, vemos también algo que se menciona en lo que se menciona acerca de este versículo. Jesús es mayor por la sencilla razón, hermano, que Él es el constructor. Y en nosotros, es lo que nosotros miramos en el capítulo 1, en el versículo 2, en el cual se manifiesta, ¿verdad?, como Jesús siendo creador de todas las cosas. Por lo cual entonces lo que se nos trata de transmitir en el libro de Hebreos capítulo 3 es que Jesús es digno de más gloria. Así como el que construye una casa tiene más honor que la casa propia, se ve entonces de que Jesús es el constructor, es el creador. Moisés entonces es parte de la casa, por lo cual, ¿verdad? Se implica o estamos implicando que los que Moisés hizo es que estaba a servicio de la obra del Hijo. Y una vez más, lo que vemos del escritor de los Hebreos es destacando o realzando una vez más la deidad del Hijo como creador de todas las cosas. Y es lo que nosotros miramos en el capítulo 1, ¿verdad? En el cual se manifiesta diciendo de que Él es heredero de todas las cosas, que Él hizo el universo y que en el principio mismo, ¿verdad? O Él dice, creó todas las cosas, fueron hechas por Él. Vemos también que aparte de que Jesús es superior en persona, no quedando claro, ¿verdad? Que tanto Moisés y Jesús fueron fieles, pero Jesús viene siendo superior en persona por la razón, ¿verdad? De que Él es dueño de la casa, Él es el constructor, destacando entonces su divinidad o su deidad en el hecho, ¿verdad? De construir. Y nota ahora lo que se compara en cuanto a su ministerio. Capítulo 3 de Hebreo, el versículo 5 al versículo 6 dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Una vez más, comienza a destacar en estos dos versículos que tanto Moisés y Jesús fueron fiel en la casa de Dios. Y esta comparación continúa. Notamos que que Moisés fue fiel, siervo, fue un siervo fiel, como ya lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Cuando leíamos el Número capítulo 12, el problema no es de fidelidad, ¿verdad? Porque se revela en Números que se indica de que Moisés era fiel en toda la casa. Pero ahora, ¿verdad? Lo que vemos en el caso de Moisés ha sido la de testificar todas aquellas cosas que vendrían. Y dice que lo hizo de manera fiel.
Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 18, el verso 15, el versículo 19, dice de esta manera: un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz no vuelva a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Verso 17. Y el Señor me dijo: bien hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y mira, verdad que esto lo decía Moisés. Moisés entonces, en cuanto a su ministerio, fue un siervo fiel, porque Moisés, ¿verdad?, no testificó acerca de un profeta que sería igual a él, que el Señor iba a levantar. Y nota lo que dice el versículo 18, ¿verdad? Reafirmando lo que Moisés decía, Dios lo reafirma diciendo: levantaré un profeta entre sus hermanos. Por lo cual, ¿verdad? Vemos que Moisés, en cuanto a su ministerio, fue fiel en el sentido, ¿verdad?, de indicar, en el sentido de apuntar a todos los judíos acerca de que deberían de ver a Jesús, al Mesías. En Lucas 24, verso 44 dice: después Jesús le dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es muy conveniente esta cita, ¿verdad? Porque está diciendo Jesús que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que dijo entonces Moisés? En el sentido, ¿verdad?, de que iba a levantar un profeta en medio de sus hermanos. En otras palabras, Moisés fue fiel en indicar, en revelar o en decir todo referente al ministerio que debía de comunicar al pueblo. Y vemos a Jesús, ¿verdad?, diciendo que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley. Cuando ahora nos referimos entonces a Jesús, vemos, ¿verdad?, de que Él se está refiriendo a Jesús como un hijo fiel, y en el caso de Moisés, vemos que se identifica, ¿verdad?, como un siervo en la casa de Dios, como un sirviente, lo que miramos, ¿verdad?, en Números capítulo 12, diciendo que él era mi siervo Moisés. Y vemos entonces de que Jesús no solamente hizo la obra que se le encomendó, sino que dice el versículo Juan 17:4: yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que me hiciera. No solamente, ¿verdad?, hizo la obra que se le había encomendado que debía de ser, que debía de glorificar el nombre, ¿verdad?, el nombre de él en la tierra, sino que una vez que lo acabó, es decir, que terminó su trabajo de manera fiel, dice, al final, dice, se le dio toda autoridad de todas las cosas. Es lo que nosotros consideramos en Mateo 28, verso 18, en el cual dice: acercándose Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué? Porque también fue un siervo fiel en el ministerio que Dios le había enviado. En Juan capítulo 3, el verso 35 también dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y eso es concordante, ¿verdad?, con lo mencionado en Mateo 28, verso 18. Y noten lo que también menciona en Hebreos 1:22: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a Jesús. Sobre todas las cosas a la iglesia. Y noten la comparación entonces que hace el escritor de los Hebreos. Moisés fue fiel a su ministerio. Jesús fue fiel a su ministerio. La única diferencia que se nota entre uno y el otro es: Moisés era un siervo dentro de la casa de Dios. Jesús es hijo dentro de la casa de Dios. Y de esa manera tan sutil está indicándole entonces que
Jesús es superior a Moisés porque Jesús es hijo dentro de la casa de Dios. A manera de conclusión de este pequeño estudio, vemos que, o podemos preguntarnos, ¿cómo Jesús es superior a Moisés? Miramos, ¿verdad?, de que en cuanto a fidelidad, ambos fueron fieles a su tarea, pero Jesús es superior a Moisés en cuanto a su personalidad y servicio. Y cuando decimos a su personalidad es que Él es constructor, que Él es el dueño de la casa, que Él es Dios. En cuanto a su servicio, ¿verdad? Pues vemos de que Él fue fiel en cuanto a su ministerio y Dios de esa manera, ¿verdad?, le da toda autoridad. La otra diferencia, ¿verdad?, que se nos destaca es Moisés era sirviente en la casa de Dios, pero Jesús dice es constructor de la casa y funciona entonces como hijo de la casa. Y de esa manera tan impresionante como vemos en este versículo, pues se nos destaca de manera clara la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y cuando nosotros leíamos el Deuteronomio 18, hablando Moisés en esta ocasión, Moisés estaba apuntando hacia adelante en el sentido de que Dios levantaría en medio de sus hermanos a un profeta similar a él. Y vemos entonces, para no dejar a Jesús en un esfuerzo para que los mismos israelitas regresaran atrás, es decir, Moisés estaba apuntando hacia adelante para que pudieran aceptar a Jesús. Moisés entonces estaba haciendo su trabajo en este ministerio en el sentido de dirigir toda su atención hacia Jesús. Y nosotros y vemos entonces que para no frustrar el deseo propio de Moisés, está hablando acerca de la casa de Dios, de que Jesús es constructor y a la misma vez dice, es el Señor de la casa. Por lo cual entonces, cuando el escritor de los Hebreos afirma que nosotros somos la casa de Dios, pues está hablando a lo que hace referencia, ¿verdad? Como la casa de Dios, como la iglesia en el cual dice, es la iglesia del Dios vivo. En Cristo entonces ahora nosotros pues somos llamados miembros de la familia de Dios, junto con la cual, ¿verdad?, están los santos fieles del Antiguo Testamento, incluyendo también la casa de Moisés. Se nota entonces que en estos primeros 6 versículos se presenta a Cristo como superior a Moisés, aunque no se le quita ningún mérito a Moisés en el sentido, ¿verdad?, a su gloria, a su honra, a su trabajo. La verdad es que Jesucristo es superior a Moisés. Por ende, ¿verdad?, nosotros debemos de seguir fiel a Él y no abandonar nuestra confianza en Él por algo inferior, que los cristianos en Hebreos habrían considerado la remota idea de regresar hacia atrás, denotando entonces que eso sería una apostasía, a lo cual, ¿verdad?, pues vemos más adelante que se menciona en la carta de los Hebreos. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes y que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios, primeramente,